Muchas gracias por estar en esta sesión mensual del ciclo del Seminario de Historia, del ciclo de conferencias, del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico, Cultura y Sociedad, que en esta tarde se engalana con la presencia de nuestra colega, la maestra Cecilia Urbán Sánchez, que va a presentarnos la conferencia Los obreros petroleros, conformación de clase, experiencia política y vida cultural. Les leo, como es costumbre, de manera breve, algunos datos curriculares de nuestra invitada de esta tarde-noche. Es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulada con la tesis Región, Trabajo y Cultura, la experiencia de los trabajadores del Golfo 1904-1940, que obtuvo mención honorífica y recomendación para publicarse. Es maestra en Historia y Etnohistoria por la misma institución. Se tituló con la tesis Un estudio microsintético, el caso de Ricardo Treviño, tradición doctrinaria y vida práctica. Actualmente es candidata a doctora por la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido docente en escuelas privadas y públicas en varios niveles, profesora de asignatura en la Escuela Militar de Ingenieros en 2001, profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 2015, y ha participado en la elaboración de diversas publicaciones, entre ellos libros de texto de secundaria de la editorial Ríos de Tinta. Es participante permanente de los seminarios de historiografía de Jalapa, Repensar la Conquista, que organizan el INE y la Universidad Veracruzana, el Seminario de Filosofía de la Historia y el Seminario de Semántica de la Conquista de la misma ENA. Y ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Urbán. Buenas tardes, quiero agradecer muy atentamente la invitación a presentarme en este seminario, en este grupo académico, especialmente a la doctora Rosina, a David Carvajal, y bueno, paso a iniciar mi comunicación. Primero voy a hablar. No voy a abusar de este elemento, de algunas consideraciones, un poquito para explicar este tipo de estudios y este tipo de preocupaciones y el contexto en el cual se generan. Luego voy a hablar ya directamente del tema de investigación, y hay muchos subtemas que se articulan con respecto a esta problemática general. En ese sentido, intentaré referirlas, o si no, al final, se podrá en las preguntas ampliar las informaciones. Bien, comienzo. Si bien las preocupaciones e inquietudes historiográficas de las décadas pasadas han sufrido varios desplazamientos respecto de lo que se investiga hoy día, en este punto de arranque para la presente comunicación, me ha parecido importante tratar, en este momento, señalar algunos de los aspectos que incidieron en el estudio sobre la clase obrera. La Escuela Nacional de Antropología de los años 80 reinició una nueva etapa en su vida académica en su actual inmueble de Periférico Sur. Antes estuvo en el Museo de Antropología, allá en donde, cuando van al turismo, ese Museo de Antropología era sede de la Escuela de Antropología. A los años 80 se inicia en Periférico Sur. Uno de los elementos de renovación fue la fundación de la licenciatura de Historia a inicios de la década. Entre uno de los más importantes intelectuales fue Guy Rosat, junto a otros diversos antropólogos, quien habían iniciado con todo un debate respecto de la necesidad de repensar el ámbito de estudio de la historia de México. Esto quiere decir de que antes de 1980, en la Escuela de Antropología había solo licenciaturas en Antropología, Arqueología Lingüística, pero
historia. Y es hasta 1980 cuando se reinicia. Esa licenciatura recién fundada y suplanta con una gran apertura, tanto de posiciones teóricas como historiográficas, de posiciones variadas, incluyentes, recibió a las generaciones de historiadores que por ahí nos formamos. Los historiadores de la ENA, por decirlo de forma redundante, siempre estamos cerca de la antropología y de lo que había constituido por décadas parte de sus preocupaciones y temas de estudio. En este caso, un tema presente era lo que ahora generalmente se conoce en Europa como historiografía de la posguerra, y derivó, como lo menciona otro importante maestro de la ENA, Juan Luis Ariego, que si bien era español de nacimiento, fue estudioso de los mineros del mundo y de México. Y señalaba, la antropología a partir de la década de los años 60 también se había ocupado de los movimientos políticos de diverso origen y entre ellos uno de los que parecían de suma importancia de la clase obrera mexicana. Como bien se ve, los gustos y atención que los historiadores que nos vemos formados en los espacios institucionales con determinadas trayectorias, en alguna medida nos incorporamos a estas especies de cadena de montaje de la investigación que previamente están dispuestas para nuestro trabajo de investigación. También he de referir en esta ligera semblanza que si bien parece que los investigadores sobre la clase obrera y sus múltiples implicaciones parecen estar opacadas o subsumidas a los diferentes vaivenes temáticos y de modas historiográficas y teóricas, su estudio sigue siendo necesario y vigente, y en alguna medida trataré de explicitar estos enunciados. En este punto es importante referir algunos de los puntales teóricos que fundamentaron parte de mi trabajo y que también están vinculados a la dinámica institucional, ya que los tintes de renovación de la escuela se aprecian no solo en la dinámica política que articula a sus alumnados, sino también en la que ponen en operación diversas investigaciones que ahí se realizaron. Los problemas de la identidad no solo están referidos o tratados a nivel de la construcción nacional, sino también respecto de lo que vendría a conformar la clase, aunque no es el único, sí uno de los más importantes. El historiador inglés Edward Palmer Thompson y la tradición de historia social, digamos que son partes centrales con respecto a los que estamos leyendo, trabajando y que influyen de forma decidida en los temas de investigación que elegimos. A propósito de este elemento, Thompson señala, y cito, la clase obrera cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, tienen y articulan la identidad de sus intereses y ven los intereses comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a ellos. Cierro la cita. Al respecto, vemos confluir varias propuestas, la antropología y su reiterada preocupación por los problemas de la identidad, la transformación de las formas tradicionales de entender a la clase, solo restringida al movimiento obrero, la recuperación de la identidad como elemento que configura la experiencia y con ello el propio despliegue clasista como parte de la formación de un nuevo perfil social. Otros pronunciamientos derivados del historiador inglés y sobre los que permiten mantener vivo el debate son la interlocución e implícitamente la crítica de los estudios históricos derivados del materialismo estructural, mecanicista, el reconocimiento del despliegue de la experiencia de los sujetos, la contribución a la comprensión de la clase y específicamente de la clase obrera en cuanto a su configuración histórica y a la conciencia derivada de ella, las múltiples y complejas formas de tradición popular, las formas de lucha, de organización y praxis política, contenidos en lo que denomina la lucha plebeya. En el texto se describe lo que en la construcción biográfica se reconoce como momentos de gran contenido dramático en los episodios de las historias de vida de los sujetos. Cito una parte que me parece central en esta propuesta.
Dice Thompson: trato de rescatar al pobre, que es tejedor de medias, al fundidor ludita, al obsoleto tejedor de telar manual, al artesano utópico e incluso al iluso seguidor de Joanna Scott, de la cual la enorme prepotencia de la posteridad. Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuvieran muriendo. Es posible que su hostilidad hacia el nuevo industrialismo fuese retrógrada. Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus inspiraciones insurreccionales fuesen temerarias, pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia, y si fueron víctimas de su historia, siguen al condenarse sus propias vidas, siguen siendo víctimas. Como podrán ver aquí, pues voy señalando estos elementos que están presentes en estas discusiones y debates historiográficos y que finalmente, pues, en alguna medida, ¿no?, tocan fibras profundas de nuestros propios intereses, y en ese sentido, pues, nos volcamos a este tipo de estudios. Desde finales del siglo XIX, la industria petrolera, los trabajadores que se vincularon a ella, y visto como engranaje de la economía moderna, el sector cobró gran relevancia. Vale decir que hoy día vivimos la era de la civilización del petróleo, con todos sus contrastes y consecuencias, en las que destaca el cambio climático como parte del consumo acelerado de los combustibles fósiles, entre los que el petróleo, sus derivados y el gas son importantes en esta compleja trama. Y cómo no mencionar, para el caso de nuestro país, y aunque no tratemos a profundidad, el impacto más reciente, el consumo del huachicol, que se ha vuelto un uso común en diversos lugares del país. Bueno, no sé cómo se está expresando aquí el problema del huachicol, pero a partir de las reformas energéticas, en muchas regiones de México su consumo se ha incrementado de manera muy importante, ¿no? Y esto significa que, pues, las autoridades, las gerencias, están completamente enteradas de esa extracción ilegal, porque entre la salida del petróleo de los lugares donde se saca hasta los lugares de refinación y luego a los de almacenamiento, siempre ha habido bombas, ¿no? Y este tipo de bombas tienen también medidores y se sabe exactamente qué cantidades salen y cuáles se destinan al almacenamiento y a la venta. Entonces, la extracción actual ilegal es muy grande y en muchos lugares del país se ha generalizado su uso, y la gente lo está consumiendo porque la gasolina, entre otras cosas, pues se ha incrementado de manera muy notable. Si bien la formación de la clase no puede identificarse a nivel de la investigación en unas cuantas décadas, como es el caso de mi trabajo, sí podemos reconocer algunos elementos de configuración que se presentan en esos años y que nos muestran cambios cualitativos respecto de los perfiles económicos, políticos, previos en medio de un entorno social, político y cultural diferenciado. Diversos estudios han atendido los procesos de industrialización moderna y reconocen este incipiente y débil proceso hacia finales de la colonia y a lo largo del siglo XIX, concentrándose su aumento a finales del siglo. Sin embargo, comparado con los sectores agroganaderos, tanto el trabajo manufacturero como el fabril y de gran industria de tipo capitalista es incipiente en México alrededor del 10% al iniciar el ciclo. Es decir, un mar de vida rural en el que insinuantes estructuras fabriles se asentaron para transformar el perenne paisaje bucólico. Los espacios urbanos eran escasos a la vuelta del siglo y vieron fundarse enclaves maquinizados,
pequeños y escasos centros asalariados, una fábrica de papel. A propósito de eso, entonces, vamos a ver estas imágenes son de un álbum que se publicó en 1910 por motivo de la celebración de la independencia, y son los lugares pues que se seleccionaron. El álbum contiene más de 300 fotografías, pero yo seleccioné pues las que hacen referencia a las principales fábricas de la época. Entonces pues vamos a ver que ya están ahí insinuados estos bastiones de la industrialización, estos inicios del proceso de conformación de clase en México. Aquí entonces tenemos a la cervecería Moctezuma en Toluca, Estado de México, a la otra tan tradicional, ¿no? Esta es la misma, Toluca, Estado de México, a la tan tradicional cervecería Moctezuma, Orizaba, Veracruz, que aquí lo que me interesa mucho resaltar pues es el entorno rural, ¿no? Completamente que rodea el inmueble fabril. Esto actualmente está completamente transformado. Ustedes conocen perfectamente Orizaba y realmente un mundo de casas, ¿no? Y edificios rodean actualmente las fábricas, las antiguas fábricas porfiristas. Esta es la fábrica de San Rafael en Tlalmanalco, Estado de México. La Santa Rosa, Veracruz, la Blanca y anexas en Pachuca, Hidalgo. La Santa Rosa, Veracruz, que aquí lo que vemos pues sí, digamos que para la época encontramos instalaciones bastante abundantes, ¿no? Crecidas. La fábrica de hilados y tejidos y estambre de Río Blanco, es histórica esta fábrica, ¿no? Ahí sucedieron estos episodios revolucionarios de represión tan sonados a nivel de todo el país. Y bueno, vamos a la zona de Tampico, que es la área de nuestro trabajo. Si bien los procesos de formación de clase, esto ya lo había señalado. Así, la instalación de la industria del petróleo en México no dista mucho respecto de otros sectores productivos. Se parte de la explotación de la materia prima, ¿no? En este caso, con base a los famosos veneros de petróleo, ¿no? Poéticamente señalados en el siglo XIX, cuya existencia a través de las chapopoteras y su consiguiente empleo se remonta en nuestro país a los pobladores de la llamada cultura olmeca. En su nueva aplicación, la moderna, son los usos industriales que vamos a ver en la segunda mitad del XIX. Derivan de la búsqueda de nuevas formas de energía requerida en la nueva dinámica económica y productiva. El reconocimiento de la existencia de petróleo se inicia precisamente con base a esas emanaciones pantanosas en las que quedaba atrapado el ganado. Aunque un mapeo de los años 20 señala claramente los terrenos donde potencialmente existía, se identificó a la faja costera del Golfo de México como la extensa región donde numerosos chapopoteras indicaban que sí existía el energético, siguiendo una línea de continuidad geológica entre el sur de Estados Unidos y México. En esos extensos territorios se configuró en las primeras décadas del siglo XX la región petrolera, iniciándose los trabajos de prospección, exploración, construcción de infraestructura
y en explotación, transformación y comercialización del también llamado oro negro. Bueno, a este respecto, pues es digamos, esta fase implica, por un lado, la instalación de la industria. La instalación de la industria, entonces, es muy vasta y tiene procesos productivos muy complejos. Para este periodo, lo que importa destacar es que se fundan las primeras refinerías, es que se instalan grandes entramados de tubos para los gasoductos y para los oleoductos, y que el trabajo de prospección y exploración va requiriendo un reconocimiento en toda esta zona, ¿no?, de bosques tropicales, para saber exactamente en dónde existe el petróleo. Los indicadores, como ya lo señalé, son las chapopoteras, ¿no?, que eran tradicionalmente conocidas en muchos lugares, sobre todo de Veracruz. Esta primera fase, digamos, es la instalación de la industria, y en toda la región se requirió de grandes y numerosos contingentes de trabajadores. Este es un punto muy importante porque, a diferencia de otros sectores productivos como las fábricas textiles o como la minería en muchas regiones del país, tienen estos procesos de trabajo, estas tradiciones, ¿no? El caso de León, que hay manufactura de rebozos y que entonces, pues, digamos, los procesos de maquinización pues ya implican esta reconversión industrial, en donde ya hay un conocimiento artesanal previo, hay un manejo de máquinas, hay toda un trabajo tradicional en torno a este tipo de producciones, entonces ya nada más se requiere pues la innovación tecnológica. En el caso de la industria petrolera, esto no es así. La industria petrolera es inédita y no viene ni del proceso de manufactura ni de la producción fabril, sino directamente es lo que se conoce ya como gran industria. Este concepto de gran industria, entonces, lo que define en términos históricos es procesos de producción con una administración empresarial y una producción traidorizada, y en donde se incluye ya esta situación de la cadena de montaje, en donde los trabajadores ya no deciden nada en torno a esta relación con su proceso de trabajo, sino que ya nada más son insertados en una parte del proceso global y hacen sus tareas respectivas. Entonces, en este sentido, lo que a mí me interesa mucho enfatizar y que se presta al debate es que la industria petrolera al inicio del siglo XX es inédita y, sobre todo, pues es, como todos ustedes saben, de capital extranjero, y generalmente impone todos los elementos que se derivan al interior, pues, de los procesos de trabajo. Así, si bien hubo pequeños intentos empresariales mexicanos, pues todos lo sabemos, la industria petrolera en México de esas décadas fue parte de un proyecto económico de empresas y corporaciones extranjeras. En los trabajos de prospección y exploración y en los saberes más especializados, en los que se requería un conocimiento técnico o de determinada formación escolar, los trabajadores eran de diferentes nacionalidades, mientras que el proceso de trabajadores en los que no se requería un gran conocimiento, como cavar zanjas, acarrear o cargar objetos pesados o para construir instalaciones, ahí encontramos numerosas cuadrillas de trabajadores sin especialización, la mayoría antiguos campesinos empobrecidos. En esta conformación de clase también ingresaron diferentes operarios
o trabajadores con conocimientos técnicos, algunos básicos y otros especializados, como los trabajadores mecánicos o los carpinteros, e incluso panaderos llegados de los ferrocarriles. Sin embargo, en las categorías de trabajo predominan numéricamente los peones, ¿no? Los peones generales. La afluencia a las zonas petroleras se convirtió en un fenómeno migratorio inédito, ya que la población asentada en haciendas, en ranchos, en comunidades originarias o de mestizos o criollos no eran suficientes para completar los requerimientos de la nueva industria. Por voluntad o por el sistema de enganchamiento llegaron miles de hombres a incrustarse en la industria. En los periodos de crisis, como los que se vivieron a principios de la década de los 20, se expulsaron cientos de hombres de regreso a sus antiguos pueblos, mientras que otros fincaron su vida en la industria. El reconocimiento y construcción de su nueva identidad estuvo atravesada por su lugar y papel en la industria, en la estructura industrial. Por ejemplo, el caso más particular es de Tampico. Esta ciudad portuaria agrandó aceleradamente su espacio de vivienda en 2 décadas. Sobrepasó en mucho lo que había crecido a lo largo de todo el siglo XIX. En las zonas aledañas se asentaron numerosas refinerías. Los principales campos de explotación en los que se colocaron las torres para los pozos de perforación terrestre alimentaron los gasoductos y oleoductos que llegaron a refinerías y puertos de embarque. También crecieron demográficamente otras zonas, otras ciudades como Tuxpan, Poza Rica, Puerto México y Minatitlán. En los campamentos alejados de los centros urbanos, y muchos de ellos en el interior de la selva o en el bosque tropical, la vida laboral y extralaboral fue bastante ruda. Las descripciones de los inspectores del trabajo en el periodo revolucionario y postrevolucionario nos muestran a hombres viviendo de forma hacinada, durmiendo en galerones, mal comiendo, ¿no?, a ras de suelo, con salarios por debajo del consumo de la canasta básica, alejados de sus familias nucleares o en caso de tenerlas, y continuamente enfermos o heridos por numerosos accidentes de trabajo. Si se quiere un poco entender lo que va a suceder 2 décadas después, que es la expropiación petrolera, y lo que implica para nuestra época, ¿no?, la reforma laboral, es que en este momento de construcción tanto de la industria como de la formación de la clase obrera, tenemos a sectores de trabajadores viviendo pues en condiciones bastante dramáticas, ¿no? Si nosotros queremos revisar lo que en alguna medida sucede 2 décadas después, haciendo este salto, es que son necesarias las formas de organización, la vida política, los instrumentos o las instituciones de la clase obrera, y en alguna medida esto es lo que define la relación entre estos sectores de trabajadores y los gobiernos posrevolucionarios. Un elemento que no es azaroso es que en lo que toca a la segunda década del siglo, esta conformación corre paralela al movimiento revolucionario y a la Gran Guerra Europea. Por un lado, los enfrentamientos militares de la Revolución Social no detuvieron los trabajos de la industria. Por el otro, el conflicto mundial aceleró los niveles de extracción del energético. Esto es muy importante porque solo se les cobraba un impuesto al timbre que era de 5 centavos. Era lo único que pagaban. Y si hubo una época de extracción del petróleo de forma completa y absolutamente irracional y cuantificable en términos muy altos, fue en esta época. De tal manera que al inicio de los años 20 va a haber una gran crisis que se denomina crisis económica en las zonas petroleras,
y tiene que ver con que la mayor parte o una muy buena parte de pozos petroleros se salaron, y esto tiene que ver con el hecho de que utilizaban los métodos más absurdos para extraer la mayor cantidad de petróleo y gas, y entonces el equilibrio entre la relación que existe entre el gas que permite la salida del petróleo se rompió, y entonces mucho petróleo quedó adentro y no pudo salir porque justamente lo hacían con métodos muy inadecuados, y entonces empezaron a salarse una gran cantidad de petróleo. ¿Tú me dices, por favor? Entonces, este es un primer momento, digamos, una parte muy importante porque nos registra un momento de crisis y una necesidad de que, en la medida de que no hay trabajo, pues se expulse a aquellos trabajadores que en un momento se habían traído. En términos de organización, encontramos en el escenario asalariado espacios que, si bien tienen cierto nivel de operatividad, son limitados. Nos referimos concretamente a las sociedades mutualistas, que han sido los dispositivos que habían resuelto algunos de los problemas presentes en los diferentes sectores de trabajadores. Los proyectos políticos de los petroleros en esos años turbulentos tienen límites. Destacan los sindicatos por oficio y están en construcción los sindicatos por industria y proyectivamente el sindicato nacional. Bueno, las condiciones son difíciles para estos trabajadores de esos años, y hay otros sectores productivos que ya tienen formas organizativas mucho más consolidadas. La que predomina en el escenario general es lo que se conoce como mutualismo o sociedad de ayuda mutua, que viene precisamente, ¿no?, de las tradiciones religiosas y que han logrado tener cierta operatividad en los escenarios productivos, pero son completamente insuficientes para esta nueva industria. Estos atomizados sindicatos tienen escaso margen de acción. Las estructuras administrativas y financieras de las empresas golpeaban y boicoteaban las formas incipientes de organización. Estos mecanismos puestos en marcha, tanto para contrarrestar a los trabajadores como a las bandas revolucionarias, son tales como operan en relación a que estas compañías petroleras empleaban a guardias blancas que contienen con ferocidad cualquier intento de organización. Mantienen una eficiente policía secreta que informa periódicamente de los movimientos y acciones de sus trabajadores. Amenazan continuamente con despidos y normalmente los cumplen. Cuando es necesario, fundan sindicatos blancos, mismos que controlan directamente las empresas. Entre otras actividades, dividen las posturas políticas. Cuando se requieren, mandan golpear o reprimir. El mundo obrero en México queda interconectado con la revolución social que se desarrolla en amplias regiones del país. Uno de los grandes vínculos se ubica con el proyecto carrancista. Esta es, aquí digamos, tenemos muchas historias entretejidas, porque la Revolución Mexicana, pues en muchísimas zonas, digamos que operó negativamente, ¿no?, o desarticuló económicamente diferentes regiones, sobre todo aquellas regiones en las que se llevaron a cabo los mayores episodios militares. Sin embargo, la región petrolera, pues, en este sentido, no fue muy tocada. Pero lo que tenemos es que como movimiento social, pues las demandas, como ustedes recordarán, muchas de las demandas tienen que ver con las estructuras tradicionales campesinas, el problema de la tierra, ¿no? Tanto el proyecto villista como el proyecto zapatista contienen estos elementos. Sin embargo, pues no se tenía muy contemplado qué iba a pasar con los sectores trabajadores.
Y es Carranza quien finalmente define una alianza con este sector. Lo hace a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es establecer relaciones directamente con lo que se conoce como la Casa del Obrero Mundial, que es un albergue de la ideología anarquista. Y a partir de ahí construyen lo que se conocen como los batallones rojos, que pelean al lado de los carrancistas. Como parte de esto, de esta alianza, va a venir la necesidad de estos gobiernos de la revolución y la posrevolución por tener este contacto directo con los sectores obreros. Y a partir de Carranza se va a empujar la constitución de una gran central de trabajadores que es la CROM. La mayoría conoce a la CTM porque fue la más importante a partir de Lázaro Cárdenas, y todos saben que pues, el sindicalismo pues, fue cooptado por el Estado. Bueno, para que esto pasara es porque antes había existido la CROM, y la CROM fue precisamente esta posibilidad de organizar en una sola central a la mayor parte de los trabajadores. A los trabajadores les servía porque lograban organicidad y establecer vínculos, relaciones, comunicación y construir pues más o menos pliegos petitorios comunes. Y al Estado le convenía, a los estados posrevolucionarios les convenía porque más o menos los controlaba a través de diferentes instancias. Entonces, esta historia es una historia muy interesante con respecto a cómo se va construyendo la Organización Obrera Global de México y cómo establece estos vínculos con los gobiernos posrevolucionarios. Así, un nuevo espacio de negociación para el mundo asalariado es la promulgación de la Constitución en 1917. Momento que es propicio para la efervescencia organizativa. Si bien los conflictos tienen causales variados, por ejemplo, frente a los elevados costos de la vida disparados en las zonas petroleras, para 1919 la facción numéricamente importante de petroleros se lanza a la huelga. Bien, aquí lo que voy a ir relatando es cómo efectivamente en esta coyuntura de revolución social que significó la Revolución Mexicana, es también un contexto que finalmente permite a los diferentes sectores productivos en todo México, digamos, lanzar una serie de programas y de proyectos y de pliegos petitorios precisamente pues, para mejorar las condiciones de vida las que habían vivido hasta ese momento. Y en este sentido, pues en 1915 se da una primera gran huelga que es empujada porque, acuérdense que cada proyecto revolucionario tenía su moneda, entonces había una inflación galopante y unos tenían una moneda zapatista, otros otra moneda villista, y entonces cuando la querían intercambiar por productos pues no servía. Entonces querían que hubiera una moneda con base al patrón oro para todos. Entonces ese es un primer movimiento de huelga general en 1915. Luego viene otra huelga en 1916 también que tuvo resonancias a nivel de todo el país, y con base a esto pues esta desarticulada clase obrera petrolera pues va confluyendo en digamos una organización más contundente, y a partir de ahí pues libra sus propias batallas. Estas quieren pues mejorar los salarios, la región petrolera se monetariza de forma acelerada, la gente llega a Tampico, no hay vivienda, hay que comprar alimentos para comer, todo sube de precio. Entonces hay que dar respuesta con base a los salarios. Los salarios de los petroleros de la época, como pasó después, eran de los más altos, pero no se correspondían con lo que se tenía que comprar.
Entonces, pues siempre estaban propugnando por una mejora salarial, pero evidentemente que estas subidas de salario no eran fáciles de lograr, ¿no? Y entonces las huelgas o las insinuaciones de huelgas o estas primeros formas organizativas tuvieron respuestas muy agresivas, ¿no? Nosotros vamos a ver diferentes episodios, ¿no?, conflictivos tanto después de la Constitución como a lo largo de todos los años 20. Luego vamos a tener a inicio del 34 lo que se conoce como la Gran Huelga en Poza Rica, que fue el elemento que detonó que el gobierno directamente ya tomara entre sus manos esta problemática, y finalmente se construyó una comisión investigadora sobre los asuntos de petróleo que reunió a una gran cantidad de especialistas, economistas, técnicos, y que se dedicó precisamente a investigar qué es lo que estaba pasando en la región petrolera y si realmente las empresas estaban en condiciones económicas de mejorar los salarios. Lo que nosotros tradicionalmente conocemos como expropiación petrolera fue un proyecto de los trabajadores petroleros. Este proyecto lo asumió el Estado, lo hizo suyo, y con base a ello hizo la expropiación. Entonces, estos, digamos, como los elementos en términos de autoorganización como el conformismo de clase. La vida cultural tiene otros elementos que también es importante relatar. Uno de los, digamos, dos elementos son los que es importante destacar. Por un lado, cómo le hacían para resolver la vivienda en esas condiciones. Y otro, que la mayor parte de los trabajadores de la industria petrolera eran hombres y trabajaban en campos, como ahora la figura de los campos petroleros de esos años son las plataformas marítimas actuales, en donde van a trabajar por varios días y luego se regresan. En esa época entonces iban a trabajar a los campos petroleros, pero solitos y por muchas semanas. De tal manera entonces que lo que en términos culturales se vivió es la imposibilidad de construir familias. Y cuando se construían, generalmente se abandonaban, porque los campos son itinerantes, porque cuando hay un momento de gran producción, se establecen ahí por un tiempo, pero luego se agota y tienen que ir a otro lugar. Entonces, la conformación de las familias fue uno de los elementos más difíciles. Como parte de esta dificultad de construcción de familia, entonces tenemos otros elementos que rodean este gran problema. Por un lado, que de alguna manera tenían que resolverlo, y generalmente lo resolvían con la prostitución. Entonces, en Tampico y en la mayor parte de las zonas petroleras tenemos una abundancia de centros de prostitución, de zonas rojas. Y este es un elemento central porque digamos que no solo está asociado a la prostitución, sino que en zonas como Tampico había una gran cantidad de fumaderos de opio completamente permitidos. También el petróleo contaminaba el agua, no se podía tomar, y entonces lo que encontramos aquí es que pues proliferó la venta de cerveza. Las sociedades mutualistas, muchas de ellas aquí para León y en Jalisco eran de las cervecerías, eso le iba a comentar. Sí. Siempre va a haber una vinculación. Ahorita redondeamos esta idea, ¿no? Entonces hay mucho consumo de cerveza y por lo tanto pues mucho alcoholismo. Entonces tenemos una dificultad de construcción familiar, formas de violencia muy fuerte, ¿no? Se raptan a las mujeres, se las roban con consentimiento o sin el de él, los hombres se pelean por las mujeres, hay escasez de mujeres, etc.
Entonces, si quieren, ampliamos esto y ya cerramos, ¿no? Cerramos con esta parte. Pues muchas gracias, maestra Cecilia, por esta exposición. Abrimos, como es costumbre, el espacio para preguntas y comentarios. No sé si los colegas tendrán otro micrófono recibiéndonos por la grabación. Cecilia, pues mira, muchas gracias por este panorama que nos diste tan claro sobre esta cuestión del petróleo, porque nosotros solamente sabemos lo de la expropiación petrolera. Ahora, todas esas implicaciones culturales como las que tú nos mostraste, la cuestión familiar, la cuestión de la prostitución, el alcoholismo, todo esto que genera ese tipo de emprendimientos, eso es lo que aprendimos con Thompson, entre otras cosas. Por eso me encantó que empezaras con Thompson, que sigue siendo para los alumnos de historia pues el gran autor de la historia de la, aunque hagas careta, David, el gran autor el historiador de la clase obrera, ¿no? Y en este caso aplicado pues a la lectura que tú haces del petróleo. Pero dime una cosa, si pagaban un peso por derechos de extracción, ¿sí, José? O sea que les estaba regalando el petróleo en México a las compañías americanas e inglesas, ¿no? Que eran eran prácticamente de regalo. Así es. Bueno, pues... Y se desfasaban, ¿verdad? Todavía hasta sudaban para pagar los 5 centavos. Bueno, comentario de las mutualistas. Bueno, de la que yo tenía conocimiento fue donde tuve una librería en una mutualista que era Cantinita, ahí precisamente se llamaba así, y pusimos ahí una librería, pero viendo la cuestión de la historia de cómo estaban formados era por la cerveza exactamente, y promovían eventos culturales también. Ellos se quedaron de los 40 para acá, ellos hacían cosas como es, pero también tenían publicaciones, y en las publicaciones hablaban de esas reuniones como tipo sindicatos de anarquistas. Yo todavía por ahí conservo una revistita de esas, de los anarquistas, y que viene la cerveza y viene todo eso, y las daban ahí en la mutualista. Eso es nada más. Bueno, comento las dos participaciones, gracias. Es bastante, cuando uno se investiga muy puntualmente todo este proceso, es muy indignante en realidad, porque efectivamente, hay muchos elementos, ¿no?, que pueden evaluarse con respecto a lo que sucede en la época porfirista en términos de lo que se denomina modernización. Y en alguna medida estas fotografías me gustaron porque hacen referencia a la conmemoración de los 100 años de independencia, pero que finalmente están financiadas por el gobierno, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es lo bonito, pues el casco de la fábrica o la fábrica, ¿no?, el complejo industrial. Y entonces pues se trataba precisamente de mostrar cómo justamente México iba avanzando y estaba en correlación a los países de industria avanzada, pero el costo era muy grande. Y una de las cosas indignantes es eso, que realmente daban trabajo, pagaban unos salarios, pero la extracción de la riqueza en materias primas era altísima, ¿no? Altísima. Entonces, este es un elemento a reflexionar que nos queda para tarea en la actualidad, ¿no? Porque todo parece indicar que muchas de las mineras pues hacen lo mismo en la actualidad. En relación a la historia social, por eso un poco
poco señalaba al principio, ¿no? Que este contexto de renovación historiográfica implicaba pues estudios de historia social, ¿no? Y en la ENA fueron muy importantes en ese momento. No solo historia de los anales, no solo primera generación, segunda generación, historia cultural, sino historia social. Y era importante porque estaba vinculado a las preocupaciones de los antropólogos 2 décadas anteriores. Solo que los estudios de clase obrera en las décadas anteriores prácticamente enfatizaban justamente las formas de organización y las formas de lucha, el sindicalismo, el movimiento sindical. Cuando Thompson es leído en México, pues nos abre un panorama, porque la clase debe entenderse más allá de la única forma de organización, ¿no? Y entonces recurre a la antropología, o sea, Thompson incorpora la metodología antropológica para analizar los documentos del siglo XVIII, e incorporar y tratar de entender cómo se organizan esos sectores trabajadores en ese ciclo. Y entonces brotan de una manera muy impresionante todos los elementos de cultura, ¿no? De cultura tradicional, y se ven renovados en la organización de clase, ¿no? O sea, no es que inventaran luego el sindicalismo y sus formas y manifestaciones de lucha, sino que apelan a las formas tradicionales de organización que se conocen como organización plebeya, ¿no? A los procesos que ellos consideran legítimos y que consensualmente están aprobados por la sociedad. Entonces, pues esto fue, digamos, entre otras cosas, fueron elementos que nos ayudaron mucho a estudiarla de manera diferente, ¿no? Y a verla con otros ojos. En relación a lo que señalaban por atrás, ya para la década de los años 30 hay una gran búsqueda de moralización de toda la zona petrolera. Entonces encontramos una gran cantidad de cartas dirigidas a las secretarías, a la presidencia, para que se coadyuve, para que se elimine la violencia, para que justamente se funden clubes de estudio, ¿no? Para que se limite el consumo de las bebidas. Y obviamente que un elemento que aquí también es importante resaltar es que es una zona que tiene, en algunas partes tiene pocos arraigos tradicionales. Entonces esto significa que las instituciones, por ejemplo, eclesiásticas, son escasas, sobre todo en la zona de Tampico. Entonces lo que vamos a ver aquí proliferar son, por ejemplo, las organizaciones masónicas. Y los masones, pues como ustedes sabrán, también tienen todo un cuerpo, ¿no? de ideas morales al interior de los grupos sobre los cuales van creciendo. Entonces sí vamos a encontrar pues una variedad muy grande, ¿no? De formas de confrontar estas dinámicas, ¿no? De una violencia extrema que se vive en toda la región. La revista que yo poseía también traía precisamente, ahorita le estoy recordando, la parte de atrás traía una querella, pero era de los trabajadores de los hoteles que los golpeaban. O sea, el lavaplatos, y ahí están denunciados que el que está siendo jefe de ahí, o una patada, o un golpe, o así, los golpeaban, literalmente. Y están denunciándolos de una forma muy chistosa, pues por el tiempo, ¿no? O sea, ¿y de qué año es la publicación? me parece que es como del 19 por ahí. Entonces, por ahí quedó la familia y ahí quedó, y yo la he cargado con ella en todos lados. Reliquia personal. Reliquia personal, pero sí me acordé que venía así, denunciaban precisamente al del Hotel París allá en Guadalajara, que era Manila, que golpeaban mucho a sus trabajadores. Y lo estaban haciendo a ver como en un lugar donde se vende soufflé. Y ahí lo estaban denunciando por tratar mal a los meseros, a los lavaplatos, a todos ellos. Sí, hay una gran proliferación de
Pues básicamente ahorita que mencionaba que se empiezan a establecer estos grupos o en torno a estas problemáticas, estos grupos de estudios o este tipo de, bueno, grupos de estudio básicamente, yo me imagino que era de educación básica, pero a mí me surge una pregunta, en ese sentido, por ejemplo, el gobierno, ¿en qué momento comienza a profesionalizar de alguna forma a estos grupos o a quienes estaban dentro de esta extracción? Ajá, exactamente. Quizás no como el peón o como los estratos mucho más bajos de estos grupos obreros, pero sí en qué momento entran políticas educativas que comenzaran a profesionalizar a estas personas o a los futuros trabajadores o operarios en este campo industrial, ¿no? O de gran industria. Bueno, recuerden que uno de los proyectos que se derivan precisamente de la Revolución Mexicana es lo que es la instalación de la SEP, y con ello el intento por masificar la educación, ¿no? Primero a nivel primario. Obviamente que ello implicó pues todo un proyecto titánico y que fue muy lento, y evidentemente en las zonas rurales fue pues bastante desatendido, pero sí se inició. Esto a nivel de la educación básica. En términos de la educación técnica, vamos a tener los primeros inicios con el gobierno de Calles más o menos en 1926. Hay ahí ya unas escuelas que se intentan instalar, que se instalan más bien, precisamente porque hay escuelas tradicionales en México que existen desde el periodo colonial, y está la de los mineros, la de los geólogos, la de los geógrafos, ¿no? O sea, esas ya las tenemos, y ya tenemos entonces una trayectoria en este tipo de conocimientos. Pero el nuevo saber en los petroleros requiere otras formaciones, otras capacitaciones, y esas comienzan en 1926. Luego vamos a tener pues ya la escuela del Politécnico ya para el periodo cardenista, ¿no? Otro elemento muy importante, que es que los trabajadores inician como cualquier trabajador y se van especializando y van conociendo todo el proceso de trabajo en la medida que van moviéndose. Esto es muy importante porque hay trabajadores que sí logran un conocimiento más o menos amplio de diferentes espacios productivos, y al final de cuentas esto es lo que permite que la industria continúe sus trabajos después de la expropiación, porque la mayor parte de las corporaciones se llevaron a todo su personal y la industria tenía que seguir trabajando. Entonces lo que se demostró ahí es que muchos de los trabajadores ya tenían una capacitación, una especialización, y que tenían esas habilidades y conocimientos para mantener, digamos, los trabajos de la industria, ¿no? Entonces esto es otra parte importante, porque se sabe muy bien que tienes y adquieres el conocimiento, habilidades sobre la práctica, ¿no? Sobre tu incrustación en el puesto de trabajo. Y otra es cuando ya tienes una profesionalización, que es entre nivel técnico, ¿no? y universitario, y que ya ingresas a la industria, ¿no? Que esa es otra variante que va a ser más tardía, y sobre todo a partir del Politécnico. No sé si hay alguna otra participación. Respecto a la participación política de estos grupos, ¿no? Actualmente pues tienen una participación política, pero desgraciadamente parece que ya no es tan virtuosa, digamos. En este sentido me gustaría preguntar si en alguna parte tuvieron de alguna manera una participación política fuerte, y en qué partes se estaría como perdiendo, qué fue lo que pasó por ahí para que lleguemos a este sindicalismo que ahora conocemos y que pues como que no da mucha confianza, ¿no? Eso sí sería el oro negro. Bueno, en la reforma laboral, ¿no? que llevó finalmente a la apertura,
los trabajadores sindicalizados fueron completamente, o sea, fue terriblemente decepcionante su actividad, ¿no? Su acción, porque decididamente no hicieron nada. Han estado callados. Digamos que algunas insinuaciones se hicieron cuando Laquina estuvo preso, luego cuando salió, y luego completamente todo parece indicar que tuvieron una serie de negociaciones internas sobre las cuales a algunos les aseguraron su empleo, pero lo que ha ido surgiendo a medida que se han ido instalando nuevamente las empresas extranjeras es que ha habido despidos masivos, ¿no? Entonces, ahora no sé cómo va a ser cómo va a continuar la situación. Muchas de las zonas petroleras tradicionales o antiguas están tomadas por bandas delincuenciales, especialmente los Zetas. Y este es un grave problema porque yo les decía del huachicol y el huachicol está vinculado a esto. Entonces, no hay una documentación, ¿no?, periodística continua, pero se sabe que cuando se abre una bomba para la extracción del gas, mueren 2 trabajadores. Y que pues continuamente están haciendo esto, ¿no? Entonces, están involucrados aquí los conocedores de la materia, ¿no? Porque no son otros que van y hacen eso. No puede ser fácil abrir algo tan peligroso, así nada más tienen que ser gente de ahí mismo. Y sobre todo lo que les decía, entre la salida de la extracción y la llegada del almacenamiento hay bombas y medidores. Y entonces no hay manera de determinar las cantidades, sino se saben las cantidades. Entonces hay gente que sabe que está sucediendo esto y no lo detiene. Y esto ya sucedía antes, ¿no?, de la reforma laboral, y ahora se ha incrementado de manera muy, muy grande. Entonces, en todo esto, los trabajadores, creo que los jubilados están bastante alejados y también decepcionados un poco de los activos. Y los activos, al parecer, pues tuvieron un proceso de negociación en la que por alguna razón decidieron pues no mantenerse callados, ¿no? No se sabe todavía todo. Yo he ido recuperando algunas cosas muy pequeñitas. Sí, tiene que ver con la historia mediana y la de atrás, ¿no? Sí hubo momentos de una organización muy combativa y decididamente nacionalista de los trabajadores petroleros. Y realmente, cuando llegaban las fechas de la conmemoración, estaban en todos lados se hacían los festejos, se hacían seminarios, congresos, y ellos estaban presentes y mostraban realmente un orgullo los trabajadores jubilados, ¿no? Tenían 1000 anécdotas de su participación en esas épocas de gloria. Y bueno, cuando viene la expropiación, digamos que se convierte en lo que Thompson llama una clase obrera aristocrática, porque tienen muy buenos salarios. Y los sectores empresariales esto lo ven feo, ¿no? Porque ¿cómo van a tener tan buenos salarios? Pero son sectores que pues habían sido combativos y que tienen, digamos, entre sus manos una de las industrias más ricas y más productivas de México. Entonces era normal que tuvieran esos salarios, ¿no? Entonces gozaron pues durante varias décadas de diferentes, si ustedes le quieren llamar así, privilegios que comparativamente con otros sectores productivos pues no existían, ¿no? Y probablemente en alguna medida esto explique, no completamente, pues su apaciguamiento, ¿no? También tenemos todo el proceso de cooptación, todo lo que significa los grandes líderes obreros que se consideraban realmente paterfamilias, ¿no? Era el cuidador de todos los trabajadores, ¿no?
En las noticias nosotros lo veíamos casi como un gángster, ¿no? Lo retrataban a los líderes petroleros, pues con mansiones, ¿no? Hasta la fecha, ricos, potentados, etc. Pero los trabajadores le hablaban, cuando hablaban de los líderes decían: Joaquín, voy a ver a Joaquín, ¿no? Porque él me prometió una plaza. Entonces tenían una relación, ¿no?, de tú a tú con sus líderes obreros. Y bueno, ahí hay todo un debate y una serie de elementos pues que había que profundizar bastante. Muchas gracias. Pues si ya no hay otra participación, yo paso a la lectura del reconocimiento, como es ya el costumbre del final de cada una de estas conferencias. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras otorgan la presente constancia a la maestra Cecilia Urbán Sánchez por impartir la conferencia Los Obreros Petroleros, con formación de clase, experiencia política y vida cultural, en el marco del 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad, miércoles 24 de octubre de 2018, en la Plaza Universitaria del Centro Universitario de Los Lagos.